Enseguida les vamos a presentar el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Somos el equipo número 5 del grupo 2.6 de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. El objetivo de este proyecto es analizar, definir y determinar qué es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, caracterizar paso a paso el cómo se conforma, su historia, cómo es descubierto y a su vez de dónde proviene. También buscamos plantear e identificar cómo se puede transmitir esta enfermedad, sus signos o síntomas, lapso en que se presenta la enfermedad, duración y su historia natural. Dentro de estos puntos se busca conocer y corroborar el periodo de incubación, el tratamiento a seguir y una serie de recomendaciones para mantener una buena salud mientras se enfrenta esta enfermedad. El síndrome respiratorio de Oriente Medio es una infección respiratoria vírica del ser humano y de los dromedarios que está causada por un coronavirus denominado coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Varios estudios han confirmado que los dromedarios constituyen el hospedado natural y la fuente zoonótica de la infección en el ser humano. Otras especies también podrían ser susceptibles a la infección. No obstante, no se ha comprobado su relevancia epidemiológica. Este coronavirus se ha asociado a signos leves del tracto respiratorio superior en algunos dromedarios, mientras que el impacto en la sanidad animal es muy escaso. Las infecciones humanas sí tienen una repercusión importante en la salud pública. Cuando a partir de muestras de dromedarios se obtienen resultados positivos para este tipo de coronavirus en una RT-PCR o se aísla el virus, la enfermedad debe notificarse a la OIE porque este tipo de coronavirus es una enfermedad emergente con importantes consecuencias de salud pública. Los objetivos de esta notificación son mitigar el riesgo para la salud humana que supone este tipo de coronavirus y prevenir su propagación internacional, además de garantizar la seguridad del comercio internacional, dromedarios y sus productos. Un caso de infección por este tipo de coronavirus confirmado en el laboratorio es aquel que cumple alguno de los criterios siguientes. Se ha aislado de este coronavirus de un dromedario y se ha identificado ácido nucleico del virus en una muestra de un dromedario en al menos 2 dianas genómicas específicas, una diana y se ha secuenciado una diana secundaria, una única diana y se ha obtenido un resultado positivo en una prueba rápida de detención de antígeno de este tipo de coronavirus. ¿Y cómo se originó? El MERS proviene de un coronavirus. Esta familia de virus se caracteriza por tener picos o espigas en forma de corona en su superficie, de ahí que se les llame coronavirus. Son comunes en distintas especies de animales. Específicamente el coronavirus que causa el MERS se llama MERS-CoV. Se cree que su origen proviene de murciélagos salvajes, ya que se ha encontrado en el 25% de las heces de murciélagos estudiados, por lo que su origen se remonta a muchos años atrás. Incluso se cree que el murciélago es el origen lejano que tiene en común el MERS-CoV y el SARS-CoV, ya que esto se cree que inició esta clase específica de coronavirus. Sin embargo, la transmisión en sí del MERS ocurre a través de animal humano por medio de los camellos. Esto no está completamente comprobado. Sin embargo, se recomienda no consumir la carne de ese animal y no realizar sacrificios para que no exista un contacto directo. El MERS se detectó por primera vez en 2012 en Arabia Saudita, ya que una persona murió a causa de una neumonía grave y el fallo de varios órganos. Aunque los casos de mayor importancia se encuentran en el Medio Oriente y a esto debe su nombre, también se han encontrado casos en países como Estados Unidos, Europa, África y Asia. Esto debido al contacto de una fuente infectada e incluso esto tuvo brotes en Corea del Sur como un ejemplo. Virulencia molecular del coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente. A continuación explicaremos cómo se conforma la estructura molecular de este síndrome.
Está conformado por envoltura, que es una bicapa lipídica en la cual se insertan 3 proteínas distintas, las cuales son glucoproteína S o de pico, la cual se caracteriza por ser antigenética y trimérica. Es la unión del receptor y fusión a la célula. Fosforoproteína nucleocápsida. Es la unión del ARN. Tiene características de síntesis y traducción. La proteína de membrana se caracteriza por ser triple membrana. También está la glucoproteína de envoltura pequeña, la cual es la proteína más abundante en la envoltura del virión y cumple funciones en el embalaje de viriones dentro de la célula infectada. Por último, el RNA monocateriano. Transmisión. Durante los años 2014 y 2015 se cree que entre estos hubo un alto pico de contagios debido al síndrome respiratorio de Medio Oriente. Durante estos años se creía que fue debido a la existencia de una transmisión continua entre animales y personas a partir de, por lo menos, un reservorio animal que estaba frecuentemente en contacto con las personas de la zona geográfica epidémica. Esta pandemia se vio esporádicamente ampliada por una transmisión no mantenida entre personas que se presentaban como brotes asociados a hospitales y a los contactos intrafamiliares. Datos estadísticos del 2015 nos revelan que la mayoría de las infecciones humanas se vieron asociadas al contacto directo con camellos y dromedarios, que fue del 25% de infección primaria, o con otros pacientes previamente infectados con este virus, que sería del 45% de infección secundaria. Aunque todavía existe un grupo importante de pacientes en los que no se ha podido establecer ninguna relación con las dos fuentes de infección. Hasta la fecha no se ha descrito ningún caso de transmisión vertical ni neonatal. Aproximadamente un 85% de los casos humanos se han notificado en Arabia Saudita. Los casos identificados fuera de Oriente Medio corresponden generalmente a viajeros infectados en esta región, aunque raros, ha habido brotes fuera de Oriente Medio. Por ejemplo, en 2015, en Corea del Sur, un solo viajero infectado que regresaba de la península arábiga se relacionó con un brote de 186 casos, incluidas 38 muertes. La tasa de letalidad de este caso fue del 20%. Un resumen más actual sería el resumen por parte de la OMS en 2017, el cual nos indica que hubo hasta ese año 2.127 casos confirmados por laboratorio notificados desde abril del 2012, 757 muertes reportadas por el virus desde abril del 2012, 27 países que notificaron casos del síndrome a nivel mundial. Entre estos países podemos encontrar países como Alemania, Arabia Saudita, China, Egipto, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Grecia, Italia, República de Corea, Tailandia, Turquía, entre otros. Por último, 12 países que notificaron el síndrome desde abril del 2012 en la región del Mediterráneo Oriental. Entonces, ¿cómo es que el síndrome respiratorio del Medio Oriente llegó a los seres humanos? En pantalla podemos ver una imagen que nos ayudará a entender este esquema de cómo es que la transmisión llegó hasta los seres humanos. Se dice que el reservorio original animal son los murciélagos, los cuales podrían contener la cepa del coronavirus. Entonces, por contacto directo e indirecto, los dromedarios, al ser seropositivos, pudieron contraer este coronavirus, generando el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente. Como los dromedarios tienen un contacto directo con algunas personas, estas personas pudieron contagiarse sin saberlo. Entonces estas personas pudieron haber contagiado a las otras personas de su entorno, y a su vez alguna de estas personas contagió a un viajero. De esta forma, al regresar a su país de origen, pudo haber contagiado a otras personas, ya sea porque acudió a un hospital y no usaron las medidas adecuadas para tratarlo, o de forma intrafamiliar. Entonces, esa sería la transmisión del síndrome de Medio Oriente. El promedio de mortalidad del MERS es del 40% de los casos que se han detectado, por lo que esta cifra no es exacta. Sin embargo, esto nos puede dar una idea de qué tan mortal es esta enfermedad. El MERS puede presentarse de forma asintomática
o sintomática presentando diferentes síntomas para cada caso. Esto puede variar desde enfermedades respiratorias leves o graves e incluso hasta la muerte. En sí se considera un caso de MERS cuando el MERS-CoV es positivo, independientemente si hay síntomas o no. Los síntomas en general, que son los que se ven con mayor frecuencia y que nos pueden indicar que se trata de este coronavirus, pueden llegar a confundirse con síntomas de un resfriado común. Pero en el caso de tener contacto con alguna fuente de contagio, es importante ir a revisión. Los síntomas son fiebre, dificultad para respirar, escalofríos y tos. Otros síntomas que se han registrado que se pueden presentar en casos leves son la secreción nasal, el dolor abdominal y el dolor de garganta. Estos síntomas y signos suelen presentarse en jóvenes y niños. En caso de que la enfermedad sea grave, se pueden presentar los siguientes síntomas y signos: náuseas, vómitos, diarrea y daño renal agudo. En algunos casos, el MERS puede causar problemas graves, representan más bien un riesgo para las personas mayores, al igual que las personas que ya sufren de enfermedades crónicas. Algunas de esas complicaciones pueden ser la neumonía, la insuficiencia respiratoria y la necesidad, por lo tanto, de un respirador mecánico, y la baja presión sanguínea e infección generalizada que puede llevar a un shock séptico. Bueno, yo les voy a hablar acerca del contagio. El síndrome respiratorio del Medio Oriente se llega a propagar entre personas que hayan tenido un contacto directo con una persona enferma. Cualquiera tiene el riesgo de contagiarse, pero este riesgo puede ser mayor en las personas que brindan atención médica a los pacientes y también que viven con personas que tengan la enfermedad. Una persona al entrar en contacto con otras personas infectadas puede contraer el virus. Por eso es importante mantener una distancia de más de 1 metro de persona a persona. Dentro de los 3 a 10 días posteriores de la exposición de alto riesgo, los síntomas de la infección comienzan a aparecer en el paciente. El síntoma más común y el que notamos primeramente es la fiebre, pero también se puede llegar a presentar diarrea, dolor de cabeza y malestar general. Es fácil detectar a una persona infectada. Consideramos que no siempre es posible identificar a las personas infectadas, ya que los síntomas iniciales de la enfermedad no son específicos. Por eso, todos los centros de salud deben tomar las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio. También es importante verificar el historial de viajes de las personas con síntomas de infecciones respiratorias, para saber si han estado en países con riesgo de contagio o cerca de personas enfermas. ¿Cómo se diagnostica? Existen varios métodos para diagnosticarlo, pero los principales son la radiografía de tórax. En esta se utiliza una pequeña cantidad de radiación para tomar imágenes del interior del cuerpo y se realiza para detectar problemas en los pulmones. Los exámenes de sangre. Se toma una muestra de sangre de una vena de su brazo o de la mano y se realiza para comprobar la presencia de ciertos químicos en la sangre, que estos pueden mostrar si tienen la enfermedad o no. Se realiza también una muestra nasal o de la garganta. Se coloca un palillo con un pequeño trozo de algodón en la punta, que se conoce como hisopo, dentro de la nariz o la garganta. De este modo se comprueba la presencia del virus en la mucosidad. Cultivo de heces. Se toma una pequeña muestra de heces y esta muestra se analiza para detectar la presencia del virus. También existe el cultivo de esputo, que es tomar una pequeña muestra de mucosa que se expulsa desde los pulmones y este analiza la presencia del virus. La prevención para las personas que ya se confirmó o que se tienen sospechas. Si se confirma que tiene una infección o están en sospechas,
se deben seguir los siguientes pasos de prevención que se mencionan a continuación hasta que un proveedor de atención médica indique que puede volver a sus actividades normales. Lo primero que deben hacer es quedarse en casa, separarse de otras personas si es que van a salir, usar una mascarilla, cubrirse al toser y estornudar con el interior del brazo, lavarse las manos, evitar compartir artículos en el hogar y tener un control de todos los síntomas. Las medidas son diferentes para la prevención para quien está cuidando a la persona enferma. Estas son tener solo personas que sean esenciales para brindar la atención médica a la persona, asegurarse de que los espacios tengan un buen flujo de aire, esto es muy importante. También deben lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Usar una mascarilla, bata, guantes desechables cuando se toque o tenga contacto con la sangre, fluidos corporales, secreciones, sudor, saliva, mucosidad nasal, vómito, orina, diarrea, etc. También debes limpiar las superficies de alto contacto, lavar bien la ropa y asegurarse de desechar todos los guantes, mascarillas y otros artículos contaminados correctamente. El riesgo para los profesionales sanitarios es muy grande, ya que como no se puede identificar fácilmente, se necesita tener un cuidado general siempre. A cualquier paciente con síntomas de infección respiratoria aguda se deben utilizar las medidas preventivas generales para poder evitar la propagación de este virus. Si se sospecha, inmediatamente se debe llevar a cabo una prueba para el MERS-CoV para así poder descartar cualquier sospecha y poder cuidar a estos profesionales. El virus se puede propagar entre personas en contacto cercano. Esto incluye a los trabajadores sanitarios que atienden a pacientes con MERS. El periodo de incubación del virus no está claro. Este es el tiempo entre el momento que una persona se expone al virus y cuando aparecen los síntomas. El periodo de incubación promedio es de aproximadamente 5 días, pero en algunos casos ocurrirá de 2 a 14 días después de la exposición. El diagnóstico de la enfermedad va más allá de estos síntomas, ya que este se puede lograr en base a la prueba de ARN, la cual analiza la información genética del virus y comprueba si pertenece a la familia de patógenos que causó este nuevo brote o como sugieren investigaciones recientes gracias al uso de tomografías computarizadas para detectar la incidencia de infecciones pulmonares con mayor precisión causantes por el virus. Los síntomas típicos de MERS incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. La neumonía es muy común, sin embargo, hay algunos casos asintomáticos de infección por MERS. Además, se han descrito síntomas gastrointestinales como diarrea. En los casos severos puede ocurrir insuficiencia respiratoria, requiriendo ventilación mecánica e ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Algunos pacientes experimentan insuficiencia renal o shock séptico. El virus parece causar enfermedades más graves en los ancianos y las personas con sistemas inmunológicos debilitados o enfermedades crónicas. La tasa de mortalidad de las personas infectadas con MERS es de alrededor del 35%, pero dado que el sistema de vigilancia actual puede no detectar casos leves, esta cifra puede ser sobreestimada. Si esto sí es posible, los estudios epidemiológicos realizados han demostrado la existencia de casos totalmente asintomáticos o con sintomatología poco evidente que fuera del brote no se hubieran comunicado. La mayoría de los casos asintomáticos son jóvenes, niños y mujeres sanas cuidadoras sanitarias. Por lo tanto, parece evidente que los casos descritos hasta el momento solo se corresponden con los casos graves y complicados que requieren hospitalización. Muy probablemente el número de personas infectadas por este tipo de coronavirus es muy superior de acuerdo con los datos de seroprevalencia e infección asintomática, estando la epidemia mucho más extendida
de lo que inicialmente se pudo establecer. La prevención viene cuando se ha tenido contacto cercano con alguien que se ha confirmado que tiene o que está siendo evaluado para la infección. Esta persona debe tomar en cuenta varios puntos. Debe controlar su salud a partir del día en que estuvo expuesto por primera vez a la persona y continúe durante 14 días después de su última exposición. Esté atento a estos signos y síntomas. Fiebre 3, tómate la temperatura 2 veces al día. Tos, dificultad para respirar. Otros síntomas tempranos a tener en cuenta son escalofríos, dolores corporales, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, náuseas y secreción nasal. Si presenta síntomas, tome las precauciones necesarias y llame a su proveedor de atención médica lo antes posible. Antes de ir a su cita médica, llame al proveedor de atención médica e infórmele su posible exposición a este tipo de coronavirus. Esto ayudará al consultorio del proveedor de atención médica a tomar medidas para evitar que otras personas se infecten. Si no tiene ningún síntoma, puede continuar con sus actividades diarias como ir al trabajo, la escuela u otras áreas. No se considera que esté en riesgo de contraer una infección si no ha tenido contacto cercano con alguien que se haya confirmado que tenga o esté siendo evaluado para la infección. Tratamiento. A pesar del tiempo transcurrido desde el diagnóstico del primer caso de este virus zoonótico, no se dispone de ningún tratamiento antiviral específico que haya demostrado una eficacia clínica relevante. Del mismo modo, todavía no se dispone de una vacuna específica destinada al ser humano o a los animales intermediarios que pueda aplicarse como medida preventiva. En la actualidad no existe un medicamento que cure el síndrome respiratorio de Medio Oriente. El tratamiento para el virus solo se realiza para ayudar al cuerpo a combatirlo. Esto se conoce como cuidado de apoyo. El cuidado de apoyo puede clasificarse en medicamentos para el dolor. Se incluye el acetaminofén y el ibuprofeno. Se utiliza para ayudar a disminuir el dolor y disminuir la fiebre. Reposo en cama. Esto ayuda a que el cuerpo combata la enfermedad. Si el grado de la enfermedad puede ser más grave, los cuidados pueden clasificarse en fluidos por vía intravenosa. Se realiza por vía intravenosa para ayudar a que el cuerpo se mantenga hidratado. Oxígeno. Es posible que se proporcione oxígeno suplementario o un respirador mecánico. Esto se realiza para mantener el nivel adecuado de oxígeno en su cuerpo. Medicamentos vasopresores. Ayudan a aumentar la presión sanguínea cuando baja debido a un shock. Como conclusión, nos parece muy impresionante cómo el precursor del MERS-CoV puede haber estado presente desde hace décadas en el mundo, y que por una interacción con otra especie, este haya encontrado una forma de esparcirse, creando esta epidemia que es el MERS, afectando así a tantas personas a su paso. Aunque es relativamente sencillo tomar precauciones, ya que se encuentra concentrado en una sola zona, es importante tomar en serio estas indicaciones, principalmente si nos encontramos en los países del Oriente. También, esto pone a prueba todos los conocimientos que tenemos acerca de los distintos coronavirus, ya que se nos ha hecho ver que la información es la llave para poder entender cómo combatir este tipo de enfermedades.